Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Year Supplies, vuestro canal de staking. Estoy aquí con el cafecito de la tarde. Y hoy vamos a hablar de por qué Bitcoin no caerá de 65.000. He traído unas relaciones que no he visto a nadie más por las redes ni otros canales ir trayendo. Y creo que pueden ser muy interesantes. Bueno, antes que nada, recordaros que esto no es ningún tipo de consejo de inversión, esto no es ninguna recomendación de compra, solo es una conjunción de opiniones y una compilación de ideas y datos estadísticos. Vale, aquí podéis observar en azul, claro y oscuro, que lo tengo cambiado así para en lugar de rojo y verde, para las velas positivas y negativas, el precio de Bitcoin en dólares. Entonces vamos a hacer para este vídeo una distinción entre gráfico lineal y gráfico normal y gráfico logarítmico, ¿vale? Porque bueno, hay ciertas líneas que están tiradas, hay ciertas tendenciales que están tiradas en logarítmico y ciertas que están tiradas en, en lineal. Vale, la regla va a ser la siguiente, o la leyenda va a ser la siguiente, ¿de acuerdo? Todo lo que está en rojo está tirado en gráfico normal o lineal. Y el par morado-verde está tirado en gráfico logarítmico, ¿vale? El canal este que hay aquí en azul, que lo podría cambiar a rojo, pero no lo he puesto en rojo para no confundir con las otras líneas que se ven, también está tirado en gráfico normal. En esencia, como que lo único que pertenece al espectro logarítmico son el par de líneas morada y verde. Que ahora las miraremos un poco en gráfico logarítmico, pero bueno, esencialmente son como una tendencial bajista por la parte superior y luego por la parte inferior en logarítmico. Entonces hoy vamos a hablar de cuñas, cuándo rompen las cuñas más o menos, que es un dato que yo llevo observando meses ya y estudiando un poco las proporciones de las cuñas y demás. Y cómo teóricamente deben ser o cómo teóricamente se comportan y cómo luego en la práctica suelen ser. Y por qué eso me ha llevado a establecer una proporción que yo creo que es más o menos adecuada de por qué no va a romper Bitcoin por debajo de los 65.000 más o menos, incluso puede que más, ¿vale? Entonces, ¿qué son las líneas que aparecen aquí? La línea roja, que está a esta altura, ¿vale? Bueno, todo esto recordad que está tirado en gráfico normal. Luego nos pasaremos aquí al logarítmico. Entonces, primero, las líneas rojas horizontales corresponden a los máximos de los ciclos anteriores, ¿no? Esta aquí viene desde... Aquí no aparece, pero bueno, el dato lo he tomado de otro gráfico de Bitcoin en el que sí aparece. Pero este lo tengo limpio, sin tendenciales, y quería traer este. Esta horizontal de aquí proviene del ciclo de 2018, del máximo anterior, ¿vale? Que se situaba pues aproximadamente sobre los 19.600 o algo así. De la misma manera, esta de aquí, del máximo del ciclo anterior, sobre los 69.000 aproximadamente, ¿no? Y para estudios futuros, pues habría que tirar otra tendencial aquí sobre los 125.000, 126.000, ¿no? Que era cuando llegó más o menos. Vale, eso por ahí. Eso son las líneas horizontales. Las líneas diagonales son las tendenciales bajistas principales en gráfico lineal, ¿no? Que unen el primer máximo con el segundo máximo relativo. Es el primer máximo de ciclo con el segundo, con el primer mínimo relativo del ciclo, para formar la tendencial bajista principal. Bueno, entonces aquí tenemos esta de aquí del ciclo anterior y aquí tenemos esta de aquí del ciclo anterior. De acuerdo, ahora estableceremos comparativas y demás, pero nos vamos a centrar sobre todo en las figuras que se forman de cuña. El canal este rojo, que también está tomado en lineal, por cierto, une máximos de ciclos anteriores, por la parte de arriba y luego bueno, por la parte de abajo, que vemos que es una línea que se ha respetado bastante. Sobre el canal rojo que vemos, que nos dibuja aquí en la línea dashed el centro del canal, hemos redibujado un canal en azul, que es el que mencionaba antes, que contiene como las zonas de mínimo. No los mínimos como tal, porque podemos apreciar que aquí son mínimos, pero aquí ya no se respetan, sino que toma por la mitad del canal, de la parte superior, y la parte superior del canal está tomada con la zona en la que empieza a crecer el precio, por allá por 2023, 2024, se crea como un canal, que sí que vemos que lo puede respetar luego aquí en enero del 24, lo vuelve a respetar en agosto del 24, y nuevamente
el precio lo reconoce y lo respeta ahora en 2026. Y de hecho vemos cómo va a parar la parte media del canal, ¿no? Vale, eso sería en el gráfico lineal. Entonces, yo tras establecer estas tendenciales, que las llevo siguiendo ya, como digo, varios meses, hay unas figuras que yo he ido estudiando en distinta temporalidad, que vamos a ir viéndolas ahora. Un segundito. Un poquito de café. Que es la condición de cuñas, ¿vale? Aquí, en el gráfico lineal, podemos apreciar que entre la tendencial bajista principal y la horizontal se forma una cuña compresiva, ¿no? De la que, bueno, no hemos tomado proporción, pero porque prácticamente se agota completamente. Vamos a decir que se agota, nos vamos a referir a que la cuña se agota cuando llega al vértice, ¿no? de convergencia de ambas líneas, de la tendencial principal y de la horizontal. En gráfico lineal podemos ver que efectivamente la cuña se agota y cuando se agota establece una zona de mínimos. Aquí es el crash de FTX, pero bueno, yo aquí tengo mi propia teoría que, bueno, os la voy a decir, que básicamente para mí la zona de mínimos esta, asociada al crash de FTX, no fue la zona de mínimos propiamente dicha. Yo creo que realmente el precio hizo mínimo en toda esta región de aquí y luego el evento de cisne negro lo lleva a una región superior que no debería haber visitado, que es esta de aquí, en rojo, por ejemplo. En la parte de dentro también, aunque lo voy a borrar ahora mismo. Pero yo creo que la zona esta de rojo no deberíamos haberle visitado porque si nos fijamos en la zona de naranja, que es cuando agota toda la cuña, ¿vale? Que es cuando agota toda la cuña, empieza a recuperar el precio, ocurre el crash, el Black Swan, y luego ya empieza a recuperarlo. Pero yo creo que debería haberlo empezado a recuperar aquí. Entonces, pero bueno, eso es una noticia puntual y por eso creo que se podría considerar la zona naranja como zona de mínimos. Bueno, pues de la misma manera que tal, yo creo que los suelos explícitos ocurren, por un lado en gráfico lineal, al final de la zona, nos la vamos a llevar para identificarla, aquí, al final de la cuña. En la zona de máxima compresión de la cuña, yo creo que se van a dar, o se han dado ya, la zona de mínimos de lo que sería este ciclo. No creo que visitemos la parte... no creo que visitemos la parte inferior del hueco que genera las dos tendenciales, que sería esta de aquí. La zona desde que abarca desde los 68 a los 61. Salvo que haya un Black Swan, que no creo. Pero bueno, podría darse. En cualquier caso, sería cambiar el título del vídeo de la tesis, pues no vamos a bajar de los 65, pues no vamos a bajar de los 62. Que además de encontrarse en una región de Black Swan, se apoya sobre el suelo que va generando el canal, el precio, o sea que va generando el precio en el canal a partir de 2021. Pero bueno, yo creo que estas dos zonas son homónimas. Eso por un lado, el gráfico lineal. Ya como podemos observar, la hemos agotado la cuña, aquí en gráfico lineal en el ciclo anterior. Una vez que la agotamos, el precio sale y empieza a recuperar. Y si no fuera por el evento de Black Swan, no va a visitar esa región debajo del cruce de tendenciales. De la misma manera, aquí una vez que le hemos salido la lineal, ya creo que no deberíamos revisitarla, esta región, salvo tal vez para apoyarnos eventualmente y ya recuperar, pero bueno, como muy poco sería eso, 68, 69 y ya para arriba. Eso en gráfico lineal, ¿vale? En gráfico logarítmico, y ahora es donde empieza aquí la teoría de la cuña, porque aquí en gráfico lineal, al estar completamente agotada la cuña, no tengo ninguna relación que sacar. Ha agotado la cuña en gráfico lineal y ya está. Pero en gráfico logarítmico, y ahora es cuando vamos a hablar de cuñas y las setas naranjas también y las proporciones que aparecen, voy a pasarme a logarítmico y cuando me pase vais a ver toda la pantalla azul por el canal este, el canal azul de aquí, que cuando aparece logarítmico pues se expande, ¿vale? Pero bueno, no es nada, ¿veis? No es nada tal, lo podemos ocultar de hecho, ocultar y ya está. Vale, logarítmico vemos que en el ciclo anterior el precio empezó a construir una cuña compresiva que es alcista hasta que la rompe, ¿de acuerdo? La rompe, hace un pullback, apoya, hace otro pullback, apoya y ya despliega, ¿vale? Y aquí, ahora hemos visto que hemos sacado la tendencial,
de la misma manera, nos hemos salido por la cuña por arriba, hemos hecho un pullback, podríamos hacer otro pullback y arrancar de nuevo, si eso, ¿vale? O bueno, puede hacer lo que quiera el precio al final, pero estamos hablando de similitudes, ¿no? Entonces, ¿por qué creo que ya hemos alcanzado zonas de suelos además de las explicaciones en gráfico lineal? Porque las cuñas, una vez que se empiezan a formar unas cuñas alcistas que son con tendencia hacia abajo, pueden llegar a agotarse, ¿vale? Pero una cuña de grado mayor, que incluye pues, varios meses o incluso años, vemos que no... Yo me empecé a dar cuenta de que típicamente no se consumían del todo, ¿no? O no era usual verlas consumirse del todo. Incluso en estructuras más pequeñas es más raro, o sea, es más común que se consuman del todo, pero también ocurría un poco lo mismo. Y yo empecé a establecer, cuando empezaba a ver cuñas compresivas y demás, alcistas, empezaba a tomar medidas y decía, vale, ¿cuánto mide esta cuña? Y os cojo, por ejemplo, el caso de aquí, de esta aquí. ¿Veis? Como a menor escala sí que pueden consumirse un poquito más. Pero yo cogía las cuñas y decía, vale, desde, por ejemplo, medías todas desde la misma parte, ¿no? Desde la parte de abajo, por ejemplo, que empieza. ¿Esto cuántos días tiene? 72 días. ¿Y cuándo rompe la cuña al alza? Vale, pues rompe aquí en el 59. Eso que, o 73 y 59. ¿Eso qué proporción me da? 0,81. Vale, pues yo iba viendo que en estructuras más grandes siempre llegaba al 0,7, 0,6, algo por el estilo, ¿de acuerdo? Y dije, y ahora que el precio está dibujando este patrón de aquí, porque yo ya había dibujado la cuña y hacía mis cálculos, no los tengo guardados, pero bueno, tenéis que creerme. Yo ya hacía mis cálculos y decía, vale, por el 0,6, el 0,7 la romperá. Lo que pasa es que por el 0,6 y el 0,7 o sea, el ratio 0,607 por aquel entonces, bueno, pues se encontraba un poco por aquí y estábamos aquí abajo y decía, me parece un poco raro lo que sea, pero aquí, en este último movimiento que hemos hecho este mes, pues se encuentra un movimiento de un 20%, que no esperaba que fuera tan así, porque estábamos bastante débiles con el precio aquí abajo, en 66 o demás. Pero ahora que sí lo ha hecho, digo, vale, voy a rehacer el estudio y vamos a ver si en el caso del ciclo anterior la proporción es similar. Si en el caso de que coincida la proporción, podría considerarse que efectivamente no vamos a volver a visitar regiones que ya fueron visitadas, que no fueron visitadas en el ciclo anterior, ¿no? Entonces, simplemente pues cogí la parte inferior de la cuña. Aquí no va a salir los números exactos porque antes están cogidos con más zoom, antes, ¿no? Pero bueno, eso es, 938 días, 939 más o menos. Tomada desde abajo es el grosor de la cuña completa en términos de días, ¿vale? Y cuando rompe al alza, tomada desde el mismo punto, es 613, 614 más o menos, que no está cogida con precisión. Y el ratio notaba 0,654, ¿de acuerdo? Esta cuña de grado mayor. Vale, pues yo he hecho lo mismo con esta cuña de aquí, en grado mayor el logarítmico, que vemos, por cierto, bueno, voy a hacer hincapié en las tendenciales bajistas, veis como aquí sí está apoyada el logarítmico, que lineal no se ve, y aquí pues más de lo mismo. Dije, voy a hacer el mismo cálculo, la cuña toma desde aquí atrás, y luego cuando hace un breakout por arriba. Y resulta que la proporción es 0,696. O sea, estamos hablando de una discrepancia. Dejadme que la ponga aquí, bueno, o sea, es un 0,6. ¿Cuánto es? Disculpa. 0,654 entre 0,696. Esto estamos hablando que es, cojo la calculadora de aquí, 0,654 entre 0,696. O sea, es un 94% similar, ¿vale? Hay un 94%. Hay un 94%, ¿no? Eso por 100. Uy, pues es un 94% de similitud. Yo creo que podríamos decir que... Vamos a hacer incluso aquí un dibujo. Uy, ¿dónde está el dibujo? Aquí, perdona. Bueno, esto de aquí. Vale, y esto de aquí. Entonces, permitidme que diga que la semejanza entre cuñas y el comportamiento que están presentando, en términos de porcentaje, es extremadamente alto, ¿no?
Y dices, vale, pero a lo mejor, no sé, la tesis que tengo yo es algo que no se respeta demasiado, lo que sea, porque recordad que la tesis que yo estoy diciendo es que llevo tiempo observando que las cuñas de grado mayor no se consumen completamente, ¿vale? O no llegan a consumirse completamente como en gráfico lineal. Que en gráfico lineal sí hemos visto que la cuña está completamente absorbida. Y aquí también. Pero, eso, al menos el logarítmico y el lineal creo que más o menos también en realidad, dependiendo de la región en la que cojas, porque conforme te vas más para atrás, la tendencia logarítmica no se aprecia tanto. Entonces dije, bueno, vamos a coger cuñas de grado menor y a ver un poco qué proporciones se mantienen. Y aquí vamos a intentar coger también alguna en directo. La primera es esta que os he enseñado aquí, ¿no? Que vemos que establece una proporción de 0,81, está bastante consumida. Efectivamente, no todas van a respetarlo, entiendo yo, ¿no? Pero la cosa es ver un poco el comportamiento general o genérico. Esta segunda cuña de aquí, vemos que vuelve a caer dentro del 0,6, el 0,7, ¿no? No excede ese 0,7 que establezco yo un poco como tesis, que es una tesis puramente empírica, o sea, no tengo ningún respaldo de mal y esto habría que hacer un estudio estadístico mucho más grande, pero bueno, creo que para el caso no sirve. Esta otra cuña de grado medio también se consume en el 0,47 y lo suyo sería encontrar aquí, o me gustaría encontrar aquí alguna, a ver si se pudiera apreciar, que no dibujara un canal como tal, sino que fuera una cuña compresiva, pero creo que va a estar un poco complicado de primeras. Y a lo mejor tenía aquí preparada como otras temporalidades, como podéis ver arriba, a ver si en temporalidad más alta sí que se aprecia. Pero yo las que están en naranja son las que he encontrado de grado menor así más llamativas. Y no me parece porque todas estas que hay aquí tienen más estructura de canal, porque no van decreciendo los máximos ni los mínimos. Y en las que sí que aparece ese comportamiento, creo que ya están señaladas, ¿vale? En el tema del breakout. Podemos coger aquí una, por ejemplo. Podríamos coger aquí una en la que el precio sí que parece ser que más o menos está comprimiéndose, ¿no? Aquí es cuando se respeta la tendencial. Por ahí está aquí, pues parte del mismo sitio y hasta aquí. ¿Ves? Aquí la dibuja, se alarga un poquito. Vale. Entonces, aquí lo cogemos, vamos a apuntar aquí un texto. Bueno, vamos a coger primero la regla. Desde abajo vemos que la duración total de esta cuña son 47 días. Y hace el breakout en 33, ¿no? Entonces el texto, o sea, el cuadrito que le correspondería sería 33 entre 47 y eso nos lleva a un porcentaje de 0,7, fíjate. 0,702. ¿Vale? O sea, quiero decir, si estoy diciendo que lo estoy viendo es por algo. Y aquí creo que sirve o se aprecia. De la misma manera, las cuñas no llegan a consumirse del todo en grado mayor. Suelen quedarse entre un 0,6 y un 0,7. A ver esta, para que se pueda ver bien en grande. Vamos a moverla aquí, supongo. Entonces, en fin, eso. Quería anunciaros un poco esto, que me parece algo muy interesante de tener en cuenta en ciclos posteriores, por lo menos la proporción de consunción. Ya de cara a ciclos posteriores, por lo menos las de grado mayor, las de grado menor naranja, pues el rango es bastante más amplio, ¿no? Desde aquí 0,8 hasta 0,47, pero bueno, no se llegan a consumir del todo, con lo cual parte de la tesis se respeta, y luego parte de mi tesis, que es que queda por debajo de 0,7. Parece ser que es un comportamiento también de alto cumplimiento estadístico. Pero las de grado mayor sí que quedan por debajo de 0,7. Aunque podemos apreciar que pasa de 0,654 a 0,696. Es mayor aquí. Hay que ver cómo esto termina de dibujarse. Si realmente hacemos un pullback, luego otro mayor, otro pullback y luego ya arrancamos. Pero para el próximo ciclo podríamos esperar que se consuma incluso a lo mejor por el 0,71, ¿no? Algo así. O un 0,72, si vemos que hay una tendencia mayor.
Si, no si se mantiene por la misma, pues en el 0.6 deberíamos verlo. En cualquier caso, y redibujando aquí lo que tenemos oculto, esto de aquí, ¿vale? Y pasándonos a grado lineal, tenemos ya dos indicativos que son, vamos a resetear el gráfico, en automático no, fuera, que son la consunción de la cuña en grado lineal a máximo grado, ¿vale? Y en logarítmico al 0.6, 0.71, algo por el estilo. Eso, junto con la ayuda del canal azul, debería ayudarnos a indicar la región de suelos de manera mucho más acertada, con mucha más antelación, pudiendo esquipear, comprar en toda esta región incluso, ¿no? Y volviendo a dibujar, una vez que tracemos la horizontal aquí y ascendamos el canal, ya vamos a tener dibujado una región más o menos sobre la que podemos comprar y la iré trayendo y actualizando. Yo creo, o me parece, que es un análisis como poco interesante y que... Ay, mira. Que es un análisis como poco interesante y creo que, como estoy diciendo, de cara a un futuro es algo que tenemos que tener en cuenta y podemos estudiar el comportamiento de lo que va a ir haciendo la cuña, esta vez es lo que va a ir haciendo el precio sobre la cuña, o lo que cabría esperar. De nuevo, vuelvo aquí a ponerlo en logarítmico, lo reseteamos, lo que esperamos que haga el precio y qué regiones no visite, ¿vale? Aquí podemos ver que hace dos pullback y arranca. ¿Por qué no puede hacer aquí de nuevo? Ha hecho ya uno, ¿por qué no puede hacer otro bien más alto en la zona de 80, 82? Porque las liquidaciones se encuentran más o menos por aquí, 86, 83, 84. Tal vez sea demasiado alto, pero bueno, puedo hacer un pullback otra vez a la misma zona de techos, bajar y ya arrancar. Y fijaos que además que esta región de aquí, esta conjunción de la horizontal del ciclo anterior con la tendencial bajista primaria, crea un punto de apoyo que puede ser muy interesante para considerarse como último punto en la tendencia bajista y del que arrancar definitivamente. Pero la zona de suelos yo creo que ya la hemos hecho. Yo por lo menos veo bastantes indicadores que nos dicen que ya está formada. No vamos a ver precios por debajo de 68. He dicho 65 como para, bueno, pues si queremos arriesgar mucho, aquí 65, pero no vamos a volverlos a visitar. Porque no creo ni que entremos en la región roja, que recordamos que esto abarca realmente debajo de las tendenciales. Lo correcto del título sería 68.904, y puede que lo ponga. 68.904, vale. ¿Por qué no visitaremos regiones por debajo de esto? Creo que tenemos demasiada conjunción de indicadores para decir que no vamos a visitar. O sea que los 50, los 55, los 60, olvidad de volver a tal, organizados para comprar en torno a este bloque de aquí, de regiones, que yo creo que yo estaría comprando, si queréis hacer acumulación, en todo esto de aquí. No es ningún consejo de inversión, pero es lo que yo voy a estar haciendo, comprando en toda esta región de aquí, ¿vale? Me parece que va a ser la última oportunidad de compra. No creo que se extienda ni tanto, ¿vale? Estaremos hablando de algo así, ¿vale? Puede que así. Julio. No creo que estemos hablando más de julio, ¿vale? Por la proporción, quiero decir. Vamos a coger otra vez la regla. Vamos a coger, desde que rompió la cuña hasta el cuadro que estoy indicando yo, hay 100 días, ¿vale? Desde que rompió la cuña, pues eso, ¿no? Desde que rompió la cuña hay aquí 50, ¿vale? Yo estoy diciendo 100, estoy diciendo más o menos aquí. O sea, puede ser que lo tengamos mucho antes escapando del precio. Si nos regimos estrictamente aquí la regla, mi sensación era un poco esa. Si nos regimos estrictamente a cuando rompe, tenemos 60, 50 días, 55 días, ¿vale? Si esto lo dejamos en 55 días, desde que rompe la cuña, cuidado que nos plantamos en junio, ¿vale? Nos quedaría un mes de acumulación. Le queda lo justo para hacer un pullback, tocar la rampa y para arriba. Yo, como tenemos esta conjunción aquí de horizontal del ciclo anterior con la tendencia primera bajista, no me extraña que a lo mejor se pudiera llegar a tocar incluso, ¿vale? Pero, ojo, ¿vale?
que de hecho es, si nos fijamos, exactamente donde más o menos, casi exacto, coincide la tendencial bajista con la horizontal del ciclo anterior. Ese es el último punto, ¿vale? No me extrañaría que fuéramos a visitarlo. Para eso quedan, en lugar de, si nos recogemos aquí, es que no queda nada, chicos. Desde que rompemos estaríamos hablando de... Estaríamos hablando de 45 días. Y no nos quedan 45, nos quedan 34. Tenemos un mes. El último mes está siendo ya. Yo creo que esta es la región en la que se va a dirigir el precio como último evento, antes de empezar a arrancar. Creo que el análisis macro es un poco lo que nos está indicando, ¿vale? Hay mucha gente que dice que estamos por aquí, que todavía nos queda caer, qué tal. Bueno, la realidad es que la región de ruptura de la cuña es esta y estamos aquí, ¿vale? Y lo que viene después ya lo conocéis, ¿vale? Entonces, ese es un poco lo que yo creo. Os voy a dejar todo esto por aquí. Si tenéis alguna opinión o queréis comentar lo que sea, los comentarios están siempre abiertos. Y nada, espero que os haya gustado un poco lo que os he traído hoy y nos vemos en la próxima. Hasta luego.